Buenos días, Nacho. Bienvenido. Buenos días, un placer. Muchas gracias. Pues estamos aquí en un episodio más del podcast de B-Challenge, en el que invitamos a personas de distintos países y también de distintas realidades educativas a poder conversar sobre metodologías activas, sobre innovación educativa y sobre lo que estamos viviendo en este cambio de paradigma en el sistema educativo, que no solo es a nivel local, sino también es a nivel internacional. Y como no podía ser de otra manera, pues pensé, pues vamos a conversar con Nacho, que es una persona que tiene un background o un bagaje muy interesante en el sector y que nos encantaría que pudieras compartir con nosotras y nosotros. Así que primero de todo, ¿quién es Nacho? Bueno, yo me defino exclusivamente como docente, un docente además vocacional que he tenido la inmensa fortuna de impartir clase en infantil, primaria, secundaria, universidad, con lo cual pues he tenido un poquito la visión holística, ¿no? De Muy bien. los requisitos de cada uno de los momentos académicos, etcétera. Y por distintos avatares de la vida, pues poco a poco me he ido decantando también hacia la formación del profesorado, también en distintos estadios, niveles, intencionalidades, etcétera. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esa visión holística seguro que te aporta mucho valor, porque realmente es un mundo, ¿no? Desde ese infantil a la primaria también, pero incluso a la secundaria o la universidad son dos mundos totalmente paralelos, ¿no? Yo creo que ahí, incluso con el cruce de personas, ¿no? Que debes haber trabajado y también los distintos perfiles que sin duda enriquecen, ¿eh? Sin lugar a dudas enriquecen, pero es completamente distinto y ahí seguro que te emergió una necesidad de evolucionarte y reinventarte continuamente en las distintas etapas. Muy bien, pues mira, de eso vamos a conversar hoy, de esa reinvención, en cierta manera, que los sistemas educativos están viviendo, ¿no? Aquí vivimos, pues, una reforma de la ley educativa anterior, ¿no? Pero de algún modo, a nivel global, como bien sabes, Nacho, nosotros desde B-Challenge trabajamos con diversos países y vamos viendo este cambio de paradigma que se va viviendo. Pero también existen esos desafíos, ¿no? ¿Cuál es este cambio de paradigma, Nacho, que tú estás observando o identificando? Bueno, a mí me encanta que emplees la expresión cambio de paradigma, porque creo que muchos docentes están intentando, como siempre que hay un cambio legislativo, acomodarse, ¿no? Acomodar piezas a lo que antes llamaba unidad didáctica. Bueno, pues ahora lo llamo situación de aprendizaje y ya está, Exacto. en el caso de España con la LOMLOE. Y no es así, es realmente un cambio de paradigma. Si tuviese que sintetizar, yo que sé, a un extraterrestre que bajase a intentar comprender nuestro sistema educativo actual y el anterior y qué cambios ha habido, yo diría que lo fundamental es en la forma en la que se genera el conocimiento. Hasta ahora venimos de Bien. un paradigma en donde, pues sí, por supuesto, había trabajo por proyectos, con herramientas tan maravillosas como la que vosotros habéis diseñado, pero en lo fundamental, la forma de aprender es un profesor que explica, un alumno que escucha, Exacto. aprende y luego lo pone en juego o lo intenta poner en juego. Ahora es un cambio, por cierto, el de la LOMLOE muy inspirado en la neurociencia, Bien. completamente distinto. Es decir, se trata de que el alumno construya una parte relevante, significativa de su conocimiento a partir de su propia experiencia de investigación, de intercambio con los demás, con sus iguales, de autodiagnosis, autoevaluación, etc. Y el otro gran cambio nuclear de todo este entramado educativo en el que nos movemos, pues tiene que ver con situaciones de aprendizaje. Hasta ahora los docentes lanzábamos a los alumnos una ensalada, ¿no?, de actividades que no tenían que ver entre sí. Resuelve este problema, ahora hace un resumen de una situación de aprendizaje. Insisto que esto está también muy vinculado al que para mí es uno de los principios elementales de la neurociencia, que es que lo primero, el alumno tenga motivación, aprendemos con base en las emociones, sin emoción no hay aprendizaje, como dicen Mm. autores como Francisco Mora Teruel, y lo segundo, uno aprende mejor, la probabilidad de éxito de un aprendizaje es mayor cuando existe sentido. Una situación de aprendizaje es una forma de nuclear distintas tareas intermedias en función de dos cosas. Lo primero, un contexto, eres un experto de la ONU, eres un investigador, etcétera.
Y lo segundo, un producto final. Es decir, como alumno yo aprendo para poder construir este producto final. ¿No? Me ha gustado esto de la ensalada, me ha gustado esto de la ensalada porque ahí sí que vemos grandes mixturas, ¿no? Fíjate que en realidad que el cambio de paradigma ya empieza desde una lógica muy científica, ¿no? Es decir, oye, ¿y cómo aprenden las personas, ¿no? Creo que esto es bien interesante, ¿no? Es decir, no solo sobre las percepciones o las creencias que vamos a tener, sino qué dice la ciencia en base a eso, ¿no? Y este elemento, como decías, de la emoción, y me recuerda mucho a lo que dice Héctor Ruiz, ¿no? Dice, la emoción es un punto de partida, pero tiene que haber algo más, ¿no? Y tiene que haber algo más, y creo que además esa situación de aprendizaje en la que le da significado realmente a lo que hace el alumnado, ¿no? Porque a mí me gusta en este caso, Nacho, me gusta hablar a veces de lo que nos encontramos con el efecto rueda hámster, ¿eh? Y es que ponemos al alumnado a rodar por una serie de actividades, pero no sabe exactamente, no sabe por qué está ahí, le han puesto rueda, 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 y hace, y en algún momento del sistema educativo sale disparado, ¿verdad? Sale disparado, porque eso coge tal velocidad que no son capaces ni de liderarse, ni de saber por qué lo están haciendo. Y un poco el decir, pues qué interesante, ¿no? Que ahora se parta desde esta lógica científica con una finalidad a través, aquí le llamamos situaciones de aprendizaje, pero en otros países tienen otras nomenclaturas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, ¿no? A mí me parece interesante. Y en este caso, Nacho, porque claro, eso dicho así, dices, bueno, tiene mucho sentido, pero claro, venimos de algo que no es exactamente esto, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos estás observando? ¿Qué resistencias también estás observando? Y un poco, ¿cuál es tu percepción en base a eso? Yo diría que el principal desafío es reinventarnos como docentes, porque es que no valen las medias tintas en todo esto. O sea, vivimos en un mundo donde, bueno, yo soy historiador y creo que, sin sonar tremendista, pero el 30 de noviembre de 2022 cambió el mundo. O sea, tenemos ChatGPT, tenemos una nueva Sí, revolución sí, sí. del conocimiento totalmente en ciernes, pero que no nos va a dejar indemne a ninguno. Entonces, Claro. mi papel como profesor, simplemente diciéndote, mira, tienes que aprender, las cosas sucedieron así, las cosas se hacen así, etcétera, ya no es relevante. Mi papel como docente ahora es, sobre todo, diseñar situaciones en las que evidentemente exista, no vale cualquier emoción, eso es totalmente cierto. Hay emociones que son bloqueantes, hay emociones que son incompatibles con la capacidad de racionalizar, de pensar, de no perder el norte, como efectivamente muy bien dices, etc. Y mi papel como docente también está muy en la línea de diseñar un ecosistema donde las cosas transcurran, donde los aprendizajes sucedan, fundamentalmente a partir de las experiencias que el alumno tiene y la reflexión sobre dichas experiencias. Ni siquiera basta con que el alumno haya tenido una experiencia, Claro. por inmersiva que sea, etcétera. La reflexión es fundamental. Así que, resumiendo mucho, mi papel no tiene tanto que ver con el protagonismo en el momento del aula, sino más con el diseño y, en segundo lugar, con ser una especie de catalizador, una especie de vitamina. Es decir, permitir que esos Claro. procesos transcurran, incluso renunciando a mi protagonismo, por lo menos inmediato. Dejar que sean los alumnos aquellos que lideren, aquellos que sean el centro de la propia construcción de sus aprendizajes. Ahí es donde ni ChatGPT ni ninguna otra tecnología emergente nos va a sustituir. Pero claro, tenemos que ser capaces los docentes de asumir la realidad. Mira, hay una frase que yo siempre tengo muy presente, que es de Ramón y Cajal, que él decía, nunca llevo en la cabeza aquello que pueda llevar en una nota doblado en el bolsillo. Hoy en día, en el Qué bolsillo, bueno. imaginemos lo que tiene el alumno. Tiene Internet, tiene ChatGPT, tiene... Entonces, ese no, nunca va a ser nuestra verdadera aportación. Ahí es donde sí somos sustituibles. Donde somos insustituibles es en crear un marco de trabajo que para el alumno sea ilusionante, constituya un reto, en guiar, en valorar, en evaluar, que ahí tenemos otro caballo de batalla fundamental, porque ¿qué sentido tiene hoy en día que yo haga un examen, un alumno saque, por ejemplo, un 7, sabiendo que si repito ese mismo examen dentro de una semana, eso va a ser un 4, va a ser un 3, es decir, es algo líquido, ¿no?
Entonces tengo que ser honesto, no ya solo conmigo, sino con los intereses reales de los alumnos, con lo que los alumnos se van a encontrar en la vida académica. Las universidades están cambiando tanto que por primera vez, por lo menos muchas de ellas, están muy por delante de los centros de secundaria, de la enseñanza secundaria. Metodológicamente, pues claro, pues un ingeniero dice, pero si es que lo que enseño hoy tiene una esperanza de vida absolutamente efímera. Es mejor que te enseñe a, no sé, coger un manual de instrucciones y entenderlo bien, aplicarlo, que tú seas capaz de introducir una mejora, etcétera. Todo esto en secundaria, en primaria, creo que todavía es una labor que tenemos pendiente. Por tanto, nuestras resistencias vienen un poco por ahí, ¿no? Por intentar, pues como en la novela El gato pardo, ¿no? Cambiar lo menos posible para que nada cambie. Buenísimo. Entre la de frase del bolsillo y la del gato pardo, está siendo brutal. Pues fíjate que en este caso, Nacho, tengo, creo que lo he comentado en varios episodios, estoy escribiendo, no sé si será un libro o el qué, pero lleva por título Transfórmate para transformar, ¿no? Porque sin ese punto de partida en el que alguien se transforma, es imposible transformar nada. Es decir, es ese gato pardo que tú dices, ¿no? Entonces, me gusta porque una de las cosas que se habla ahora mucho es de precisamente del cambio del rol del profesorado. Y cuando tengo la oportunidad, yo tengo la suerte de dar clase en una asignatura en la universidad. No tengo más tiempo, pero me gustaría más, pero no es imposible, el tiempo limita, ¿no? Y en ese sentido, les comento al alumnado, oye, fijaros que el cambio de rol del profesorado es de un instructor o instructora o un transmisor, que ha sido siendo esto, ¿cierto? A un diseñador o diseñadora de experiencias de aprendizaje. Pero claro, cuando compartes esto, es un choque, es un impacto, ¿no? Les sorprende mucho porque no acaban de entender entonces cuál es su papel, ¿no? Tu papel es precisamente despertar eso en el alumnado, ¿no? Y luego acompañar al alumnado en esa experiencia de aprendizaje, ¿no? No en el instruirle, no en el transmitirle, porque como tú dices, me gusta lo que ha sucedido en los últimos meses, porque ya como que te ponen en el abismo y te dicen, no, ya no hay vuelta, ya no hay vuelta. Entonces, ahora o lo tomas o se acabó, ¿no? Porque en ese sentido, recuerdo hace unos años cuando hablamos de ese cambio de rol del instructor a diseñador de experiencia de aprendizaje, y madre mía, yo creo que nos tomaban por locos, ¿no? En ese sentido. Y ahora, claro, cuando dices eso, es que si se te lleva la contraria, lo siguiente que le pones encima de la mesa es, pero perdonad, ¿y el contenido? Pues el contenido nos acabamos de dar cuenta que está totalmente en herramientas. ¿Qué desafío tenemos por delante? Porque es como realmente las universidades han formado al profesorado y cómo ha estado armada todo el sistema educativo, ¿no? Mira, aquí yo diría dos cosas. La primera, en España, con la LOMLOE, se ha intentado acabar con la idea de contenido y transformarlo en saberes básicos. Bien, es verdad que en algunas comunidades ha habido resistencias, lo han seguido llamando contenidos, ¿no? Yo creo que esto despista bastante al profesorado, porque de repente si yo leo ese listado, pues aparecen cosas como, yo qué sé, los métodos del trabajo científico en la disciplina que sea, biología, en la historia, en el arte, etcétera. Claro, yo esto no lo puedo manejar de esta manera. Llego un día a clase y digo, chicos, hoy vamos a hablar de los métodos de la investigación en la historia del arte, ¿no? Porque se vea claro que realmente esa idea de saberes básicos son cosas que hay que poner en juego, pero no cosas que son directamente enseñables. Yo tengo que hacer que el alumno replique, en cierto sentido, se convierta en un investigador de la materia que sea, ¿no? La otra cosa que quería decir al hilo de tu interesantísima reflexión es que yo creo que todos deberíamos de vivir una experiencia que nos va a resultar quizá un poquito chocante, que es formarnos en neurociencia, porque gran parte de todo lo que venimos practicando inmediatamente nos va a quedar echado por tierra. La neurociencia, la neuroeducación es una disciplina realmente muy reciente, no tiene en lo fundamental más allá de 8 años. Es decir, es todavía muy, muy emergente, ¿no?
pero claro, nos da datos que son demoledores. Por ejemplo, de media, el tiempo de atención útil de un alumno de 16 años son 15 minutos. El minuto 16 es como regalárselo a otro. O es como estar hablando por la ventana de la clase. Pero claro, es que mi papel ya tiene que ser otro. Tengo que ser capaz de modular más el tiempo de mi explicación y sobre todo poner en juego al alumno. O, por ejemplo, porque hablábamos antes de resistencias, pues vemos profesores que se ufanan de no, yo ya he terminado mi temario. Vamos a ver qué resultado, según estudios de neurociencia, produce esto. Y siempre hablando en términos de media, todos sabemos lo peligrosos que son las medias. Mira, una de cada 20 cosas que alguien escucha pasa el filtro de la atención y una de cada 200 se transforma en un aprendizaje en el medio plazo. Dicho de otra manera, una de cada 4.000 cosas que yo explico es directamente aprendida. Imagínate que en vez de ser profesor, yo que sé, fabricase coches, si le digo al dueño de la empresa, uno de cada 4.000 coches que hago me sale bien. No tendría mucho futuro, ¿no? Está claro que no. Pero como soy docente, pues nada, parece que da igual todo lo que hagamos. Tenemos que ser muchísimo más humildes a la hora de nutrirnos de esta realidad que nos brinda la neurociencia y, desde luego, efectivamente, ser muy responsables desde el punto de vista ético. Si es que a mí lo que me encantaría es llegar cada día a clase y hablar, pues eso, de mis locuras, de historiador, etcétera, y pasarme horas y horas hablando de la desamortización, para aquí, para allá, pero eso ni produce efectos reales en el alumno, ni subviene las necesidades con las que se van a encontrar en el mundo que todos empezamos ya a vislumbrar. En esta sociedad de la información, con un conocimiento tan efímero, con una sobreabundancia de información, etcétera. Así que seamos modestos y reconozcamos que nuestro papel tiene que ser necesariamente otro. No, súper interesante, súper interesante, porque creo que este llamado a la acción para basarnos en la ciencia más que en las, ¿no?, percepciones o en la opiniología, ¿no?, que un poco se rige la educación, o se ha regido, con todos los respetos en ese sentido, obviamente. Y fíjate que en este caso, Nacho, nosotros que, pues sabes que con Big Challenge trabajamos en diversos países en la incorporación de metodologías activas, como es el aprendizaje basado en retos, en este caso, nos encontramos con grandes desafíos por parte del profesorado en la incorporación de las metodologías activas, ¿no? Un poco la sensación que a veces tenemos con instituciones es que de algún modo intentan contar con Big Challenge como que sea la magia para que pase algo, ¿no? Y claro, a mí me gusta trabajar con los directivos y las directivas y les digo, casi que prefiero que realmente os planteéis qué supone esto, ¿no? Porque de algún modo es casi contraproducente si no se trabaja y se acompaña a ese profesorado, ¿no? En ese sentido, Nacho, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido las mejores prácticas para que realmente se integren de manera efectiva las metodologías activas en el aula? Hombre, yo lo primero creo que los docentes somos un colectivo un poco frágil, es decir, estamos permanentemente expuestos a que de repente hay una propuesta metodológica emergente, una herramienta maravillosa como la vuestra y tantas otras, ¿no? La Khan Academy, todo este tipo todo este elenco de herramientas que a veces pues hacen que los ojos nos hagan chiribitas, ¿no? Nos quedamos deslumbrados. Y yo tengo la sensación de que vamos un poquito como pollo sin cabeza. Es decir, esperando a que alguien de forma mesiánica nos diga, no, esto lo que hay que hacer es esta metodología, esta herramienta, este entorno tecnopedagógico, etc. Creo que lo primero tenemos que hacer acopio de ciertas certidumbres, es decir, cosas que sean sólidas. Ahí es donde efectivamente la neurociencia nos puede proporcionar un cierto anclaje, ¿no? De tal manera que yo pueda valorar. Pero bueno, esta propuesta que me hace Xavi, ¿qué me puede aportar? ¿Cómo es compatible? Es decir, tengo que dejar de dar bandazos y que un día sea PNL, programación neurolingüística, otro día no sé qué. Tengo que saber qué es lo que realmente funciona. Y obviamente funciona todo aquello que para el alumno signifique un reto. A mí me encanta de vuestra propuesta esta especie de ecosistema donde todo está disponible, la sencillez de uso, de tal manera que tanto el docente
como sobre todo, que esto es lo que más me interesa, el alumno esté focalizado realmente en lo que produce, no tanto en el cómo lo produce, ¿no? Esto para mí es maravilloso y es lo que es exigible a cualquier ecosistema tecnopedagógico. Pero los docentes tenemos que saber por qué lo hacemos, qué pretendemos con esto, por qué esta herramienta, por qué esta sí a diferencia de otras, pero sobre todo, ¿dónde quiero ir a parar? ¿Cuál es la razón efectiva que me lleva a proponer a mis alumnos este marco de trabajo? Y por encima de cualquier herramienta, las herramientas evolucionan, son maravillosas, etcétera, pero tenemos que tener muy claro el día que un alumno abandone mi institución educativa, qué quiero que se lleve en la maleta. Y no me refiero a qué conocimiento de una materia o de otra, sino qué tipo de habilidades globales quiero que se lleven, ¿no? La capacidad de trabajar en equipo, para mí eso es fundamental, el trabajo cooperativo. Ese perfil de salida, ¿no, Nacho? Ese perfil de salida que hoy en día está tan en boca y que tenemos el riesgo de que caiga en el edumarketing, ¿eh? Que el edumarketing a veces se queda ahí todo y creo que lo más interesante ahora, Nacho, que estabas destacando es precisamente ¿y cuál es el propósito que hay detrás de estas propuestas? Es decir, nos planteamos el propósito como directivas, directivos y por tanto, en consecuencia, con nuestro profesorado, ¿cuál es el propósito de esto? Esa es una reflexión que creo que a menudo no está clara, creo yo, ¿eh? Sí. Bueno, en el caso de España, la LOMLOE nos da claves, nos da pistas, nos dibuja un perfil genérico, pero creo que es un trabajo de reflexión íntima de cada uno de los centros educativos. Exacto. Saber hacia qué metas, hacia qué futuro estoy preparando a mi alumno y no dudar y tener claro que ese es el camino y, en ciertos sentidos, subordinar cualquier materia al trabajo de cualquier profesor, adquirir estas, llámalo como quieras, estas soft skills, estas habilidades blandas o estas habilidades intermedias o estas habilidades tecnológicas, hard skills, lo que queramos, pero tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros motivos. No basta con esta mirada cortoplacista de qué viene en mi materia, qué tengo que dar hoy. Esto ya no sirve. No sirve sobre todo al alumno, que yo creo que es nuestro protagonista en los centros educativos. Nosotros solo somos intermediarios que formamos alumnos, pero tenemos que tener muy claro para qué, con qué cualidades, capacidades, si esto que nosotros aportamos va a servir en su vida personal, académica y profesional. Todos sabemos los cambios en ciernes y casi es para echarnos a temblar. Entonces, vamos a ver qué va a necesitar con independencia de cuáles sean los contenidos concretos, conocimientos concretos, alumnos que sean creativos, que, bueno, hoy en día hay una nueva etapa económica a la que algunos economistas han llamado talentismo. Uno vale en el mercado laboral en la medida que tiene un talento, algo distinto, algo que le singulariza. Vamos a apostar por las fortalezas de los alumnos, no pretender que todos los alumnos aprendan lo mismo por los mismos medios, etc. Claro. Vivimos un momento en ese sentido tremendamente complejo y al mismo tiempo apasionante. A mí me gustaría que los docentes, sobre todo, lo viéramos como esta enorme oportunidad de reinventarnos, de tener un papel todavía más importante en la vida de nuestros alumnos y en la sociedad que entre todos construimos. Muy bien, muy bien. Pues mira, en ese sentido, yo para ir finalizando, que ha sido súper interesante, me gustaría seguir con esto, pero como tenemos este formato que nos lleva a intentarnos superar prácticamente los 30 minutos, me gustaría ir cerrando y yo lo haré desde un deseo que me gustaría que pasara en la educación. Y si te parece, desde tu lado, Nacho, también pues si quisieras compartir ese deseo que quieres que suceda en la educación, para mí me gustaría que pudiéramos pasar, ¿no?, de lo que hemos venido pasando, una educación centrada en el saber, a la que supuestamente de alguna manera venimos como experimentando en el saber hacer, pero me gustaría que pasáramos a una educación que esté enfocada en el saber trascender, porque creo que ahí tendremos la oportunidad de entender todas las personas cuál es el propósito por el que queremos trabajar, por el que queremos vivir, por el que queremos luchar, por el que queremos compartir, ¿no? Y en ese sentido creo que la educación tiene que centrarse desde esa lógica en eso, ¿no? Porque no vale para nada el saber
por sí solo, pero tampoco vale para nada el saber hacer si no tienes claro el para qué, ¿no? Y con qué finalidad hacemos eso. Y por eso a mí me encantaría personalmente que pudiéramos trabajar la educación desde la perspectiva del saber trascender. Ese es mi deseo, Nacho. ¿Cuál es tu deseo? Pues es que estaría totalmente de acuerdo contigo. Hay un sociólogo muy interesante que se llama Peter Scholz que dice que la esperanza media, pero no ya de un hombre, sino de un conocimiento, en 1900 pues era prácticamente un siglo. Hoy no llega a 11,6 años. Es decir, hay tal cambio en cuanto al conjunto de todo lo que sabemos, de todo lo que ahora es válido, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. No nos podemos quedar en eso, en conocimientos que están destinados a evolucionar de una manera meteórica. Y tenemos que, en cambio, cualificar a los alumnos en hacer frente a este continuo cambio, a esta eclosión de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. Por tanto, hacer un alumno muchísimo más flexible, muchísimo más adaptable, muchísimo más autónomo. Ese sería mi deseo, mi carta a los Reyes Magos como deseo educativo. Bueno, muy bien, pues oye, esperemos que a la audiencia le haya gustado este episodio, que estos deseos los podamos ir haciendo realidad progresivamente, ¿no? Es como si dicen, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Que yo creo que ahí es lo más importante de todo. Y bueno, Nacho, como siempre, un gusto poder contar contigo, conversar contigo, que desprendes esa sabiduría y me sentía como un niño escuchando ahí el cuento que le están explicando. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, un verdadero placer.